Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 8 al 11. Cuando lo tengan, se ponen de pie para que le demos lectura de la palabra del Señor. En reverencia a esta escritura lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, estamos hoy reunidos, Señor, en este lugar para alabar y bendecir tu nombre. Queremos, Señor, que tú nos uses y que tú, Señor, seas dirigiéndonos a través de la lectura de tu palabra para que podamos entenderla y aplicarla, Señor, en nuestras vidas. Bendice a tus hijos, Señor, que se han reunido en esta tarde, y, Señor, por aquellos que no han podido venir, para que tú también les recuerdes en su corazón que tú eres un Dios de amor, de misericordia, pero también eres celoso y eres justo. Te pedimos que nos ayudes cada día y podamos, Señor, cumplir con tu palabra y podamos compartirla con aquellas personas que viven en la oscuridad, con aquellos que aún no te conocen o que se han apartado de ti. Te damos las gracias en esta tarde, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La comunidad de Esmirna era una comunidad próspera económicamente. De hecho, algunos descubrimientos arqueológicos en la zona han mostrado que hay muchas monedas, muchos tipos de monedas enterrados en esa zona. Entonces habla de una prosperidad económica que llegaron a tener. En este tiempo, cuando se está suscitando el mensaje a la iglesia de Esmirna, hay un problema dentro de la congregación porque están siendo perseguidos por los que se dicen ser judíos. Sin embargo, ustedes vieron que aquí menciona que estas personas no son verdaderos creyentes, sino que son inclusive emisarios del enemigo o son usados por el enemigo. Algo característico aquí es que el Señor no le reprocha a esta iglesia como las hace con las demás del Apocalipsis. Hay una similitud entre Esmirna y lo que es Filadelfia. El Señor aquí no les reprocha su proceder. El mensaje se parece en ambas iglesias, y podríamos pensar que ambas iglesias pasaron por algo similar. Recuerden ustedes que las iglesias del Apocalipsis tienen este mensaje para que puedan corregir las actitudes que han tomado con respecto al evangelio y a la dirección que Dios les dio. Podemos ver que el mensaje del Apocalipsis es para todas las iglesias, incluyendo a nuestra iglesia actual, hablando del contexto mexicano y específicamente hablando de nuestro contexto como iglesia local. Ahora, esta iglesia está perseguida y está bajo tribulación, con mentiras de los que dicen ser judíos y no lo son, ya que no es simplemente la religión lo que define a un seguidor de Dios, sino la situación que tiene en lo profundo de su corazón, porque muchas veces podríamos decir que conocemos a Dios, pero realmente no vivimos bajo su voluntad. Y el Señor le reprocha esto muchas veces al pueblo judío: ustedes de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Y muchos vivimos con esta falsedad de creer que tenemos una religión y realmente tenemos una falsa religiosidad, porque no queremos hacer lo que Dios dice. Queremos vivir bajo nuestra voluntad con la apariencia de ser cristianos y específicamente de ser evangélicos, ¿sí? Porque alrededor del mundo hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no todos practican lo que el Señor nos ha encomendado. Ahora, estos están hablando mal de los cristianos, no tienen misericordia y buscan que la sociedad los persiga y no les crean. Aquí hay una historia que yo no podría afirmar, sin embargo se ha llegado a especular que los judíos eran un grupo que estaba exento de adorar al César en determinado tiempo del año. ¿Sí? Todos los que eran parte de la sociedad de Esmirna tenían que rendirle adoración al César. Y la comunidad judía era la única que estaba exenta porque ellos eran monoteístas.
y cualquier adoración a otra persona o a otro Dios era considerado idolatría. Entonces ellos, por ayuda del gobierno, estaban exentos de hacer esto. Pero empezaron a perseguir a los cristianos y fueron ellos los que fueron a acusar a las autoridades, con las autoridades a los cristianos, diciéndoles: ellos no están adorando al César. O sea, lo que ellos no hacían, querían que otros sí lo hicieran. ¿Por qué? Porque les eran un contrapeso, porque ellos estaban adorando a Dios y los judíos creían que también estaban adorando a Dios. Sin embargo, podemos ver que aquí dice que estos eran sinagoga de Satanás, ¿sí? Su lugar de reunión era un punto donde ellos servían al diablo, no servían a Dios. Ahora, estos buscaban que la sociedad los persiguiera y no les creyera. Ahora los cristianos pasan a ser indeseados, menospreciados y hasta odiados por causa del nombre de Cristo. Y es aquí que inclusive se valen de la fuerza del Estado, de la ley y la autoridad para perseguirlos hasta llegarlos a poner en prisión, y por qué no hasta matarlos en las cuestiones del Imperio Romano. Recuerden ustedes que se llevaban a los cristianos al Coliseo y hacían un circo romano donde mataban cristianos por su fe. Aquellos que no renunciaban a la fe cristiana eran sacrificados, eran mártires. Ahora nosotros estaríamos dispuestos a llegar hasta ese punto por nuestra fe, que te dijeran: niega a tu Dios y salva tu vida. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar la vida por el Señor? Y a veces nos sentimos como Rambo, ¿no? Yo sí doy la vida por mi Dios. Pero ¿qué pasa con nuestro diario vivir? Hay muchísimas tentaciones en las que caemos, y ahí sí no tenemos el valor de decir: no lo voy a hacer por mi Señor. Y recuerden ustedes que deberíamos vivir un día a la vez. Sí, todos los días son para Cristo, y este día, este presente, este momento que tengo es para el Señor. Pero nos rendimos ante nuestras tentaciones, o ante el pecado, o ante las cosas que nos gustan, y a veces sabemos que esto no está bien. Sin embargo, lo dejamos pasar porque sabemos que Dios es amor y misericordia, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con estos cristianos de esta iglesia? Ellos estaban dispuestos a perder su libertad e inclusive la vida por seguir una verdadera relación con Dios. Porque ahorita está muy de moda decir: yo no soy religioso, yo tengo una relación con Dios, ¿no? Jesús es relación, no es religión, ¿no? Y esto se oye bien cool, ¿no? Se oye bien padre. Pero realmente la práctica no es así. Porque nosotros, según vemos la Biblia, dice que la religión es mostrar amor y misericordia a nuestro prójimo. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es más fácil no hacer nada, quedarnos de brazos cruzados, esperar a que venga otro y lo haga. Y estas personas, estos judíos, estaban usando inclusive la fuerza del Estado para aplastar a los cristianos. Y algo así estuvo pasando hace un tiempo y va a seguir pasando en el futuro. Ahorita en la capital de Oaxaca no lo vemos mucho, pero en las comunidades se sigue persiguiendo a los cristianos. Les quitan todas sus propiedades, sus posesiones, y los corren de la comunidad. O sea, son realmente saqueados y expulsados por su fe. Y nosotros a veces no oramos por ellos, se nos olvida o no nos importa, ¿sí? Y aquí en Oaxaca, gracias a Dios, hay algunos hermanos que han decidido tomar cartas en el asunto. Aunque no reciban un pago, están dispuestos a tomar su tiempo para ayudar a estas personas a que reciban algún tipo de justicia. Nosotros debemos orar para que estas comunidades escuchen la palabra y sean alcanzadas para la gloria del Señor. Ahora, si tú estás siendo perseguido por tu fe, recuerda que no es un simple ataque de las personas, sino que es un ataque espiritual, y podemos decir que es un ataque satánico. ¿Cuántas veces no te han confrontado con la idea de por qué tú eres cristiano? No somos los mejores cristianos, porque aquí no hay nadie que merezca ser exaltado y diga: no, ese es el mejor cristiano que yo he conocido. Todos somos pecadores. Por muy hermano, por muy pastor, por muy obispo que sea, todos somos pecadores y tenemos cosas que arreglar en nuestra vida. Pero eso no nos va a hacer que nosotros decaigamos al pecado y que le demos rienda suelta a nuestros deseos. Tenemos que sujetar nuestra voluntad a la de Dios. Y cuando nosotros somos atacados porque dicen: oye, pero tú no pareces cristiano,
¿qué vas a decir? No, pues no parezco, pero me estoy esforzando por parecerme cada vez más a Cristo. ¿Sí? Porque la conversión no es algo que de un momento a otro te cambia y ya eres perfecto, sino que es un proceso que todos los días te tienes que ir santificando. Y todo esto es para probar nuestra fe, porque hay muchos que se desaniman. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? La semilla cayó en diferentes lados, pero el problema es que no encuentra tierra donde sostenerse. No encontramos el fundamento. Nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra para poder conocer a Dios, su voluntad, y así podamos crecer y dar fruto. Ahora, el verdadero cristiano se mantiene fiel al Señor, y esto es una característica de él. Si vamos a Apocalipsis 3:8, un poquito más adelante, hablando a la iglesia de Filadelfia, dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? El Señor tiene consideración con esta iglesia, porque a pesar de que es débil en la fe, de que es pequeña, no ha negado el nombre del Señor. No lo negó y ha guardado la palabra. Ahora, en medio de la presión, la iglesia se mantiene firme en su fe. En medio de la persecución y la burla, no es capaz de diluir el mensaje de la palabra para encajar mejor en la sociedad. ¿Sí? Porque a veces a todo mundo queremos darle gusto. Y esto ha pasado recientemente en las iglesias alrededor del mundo. Ahorita ya se les dio lugar a las minorías de la LGBT, ¿no? Todo el mundo quiere tener un espacio. Oye, si yo no creo en tu fe, si yo no creo en los lineamientos bíblicos, si yo no creo lo que dice la palabra, ¿por qué habríamos de darle lugar a esa persona para que nos ministre o para que nos comparta la predicación? No tiene sentido. Si tú no estás dispuesto a guardar lo que la palabra dice, no tienes por qué estar dándole el mensaje a las personas que sí quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? No le llames iglesia cristiana, ponle grupo, lo que tú quieras, ¿no? Cualquier nombre que se te ocurra. Grupo del arco iris que no cree en la Biblia, pero que quiere ser bíblico, ¿no? Exactamente. Ponle un nombre así, pero no le llames iglesia, porque la iglesia de Cristo está dispuesta a dar la vida por la fe, por la verdad, por la justicia de Dios. Ahora, estas iglesias siguen predicando la palabra de Dios, y es necesario que esta palabra haga sentir incómodo al pecador, porque como dije ahorita, quieren darle gusto a todos. Y mira, Dios te ama. Dios ama al pecador, no ama al pecado. Y son ideas que se oyen bien, pero que son falsas, porque la Escritura dice que Dios está airado contra el pecador. ¿Sí? Y eso de Dios ama al pecador y no al pecado, me parece que lo dijo Gandhi, algo así escuché alguna vez, porque no viene en la Biblia. Tú no vas a encontrar en un punto en la Biblia que diga Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. No, esto es una idea humana que quiere humanizar a Dios. ¿Sí? Y Dios es divino, no es humano, porque Él no se equivoca. Y cuando la persona se siente incómoda con la palabra, va a llegar un punto en donde lo va a quebrantar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a quitar el corazón duro de piedra y le va a dar un corazón sensible a la voz de su palabra. Y esto va a hacer que esta persona se rompa. Y el Señor lo va a levantar y lo va a restaurar, ¿sí? Porque no te va a dejar caído. Él quiere que tú te levantes, que tomes fuerzas en Él, porque dice la Escritura que si alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas el Señor las hace nuevas. Pero a veces queremos vivir todavía en nuestra inmundicia pasada, porque volvemos, dice, como la puerca lavada a revolcarse en el lodo, ¿sí? Ustedes se imaginan, nosotros queremos dejar lo malo y cada vez caemos. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana. Pablo lucha con esto. Pablo, el apóstol que escribió las cartas, que nos dio gran parte de la doctrina cristiana, dice: termino haciendo lo que no quiero. Muy fuerte esta situación. Al mantenernos fieles al evangelio, la presión va a ser mayor por parte de la sociedad, por parte de la familia, por parte de las personas que se acercan a nosotros. Pero sabemos que esto trae una recompensa,
que no solamente es material, sino que es la espiritual, la que no se puede comprar. Hasta llegar al punto que inclusive los enemigos de la iglesia van a reconocer que Jesús es un Dios amoroso que cuida de los suyos. ¿Por qué? Porque muchas veces le hacemos mucho énfasis a lo material. Y la gente viene a la iglesia porque está esperando recibir un milagro, porque está esperando recibir una recompensa económica. Y nosotros tenemos la culpa de que la gente piense eso, porque les hemos hablado de que Dios quiere darles cosas económicas o cosas materiales. Y Dios no está pensando en lo material primero. Él quiere que primero sean salvos, que conozcan y reconozcan que somos pecadores y necesitamos que Él nos limpie de ese pecado, que le podamos pedir perdón a Dios con un arrepentimiento sincero. La Escritura dice que Dios da el querer como el hacer. Entonces es algo que Dios va a poner en nuestras vidas. Oye, pero si alguien está pasando por una necesidad económica y tú le dices, ven a la iglesia porque Dios te va a prosperar, él va a llegar pensando que aquí reparten billetes. ¿Dónde cobro mi cheque, no? ¿O dónde me dan mi tarjeta para que me depositen ahí? Y no se trata de eso el evangelio. El mismo Señor Jesús le dijo a los que querían seguirlos, las zorras tienen sus madrigueras, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los predicadores de hoy? Hoy te presumen autos de lujo, mansiones, hasta aviones, y se atreven a decir que todo es bendición de Dios. Y lo que han hecho es aprovecharse de la fe de las pobres personas que no leen la Biblia, porque a todo le dicen amén, 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 amén. Y ellos se llenan de fraudes, de robos, de estafas, y visten lo que no es suyo, y tienen lo que no es suyo, lo que no les costó, lo que no les pertenece. Pero una cosa es cierta, Dios les va a cobrar cada una de esas cosas. Y por eso es que en el libro de Mateo el Señor Jesús les dice a las personas, en ese día me van a decir, Señor, Señor, oye, te conocíamos, te predicábamos, hicimos señales, milagros en tu nombre. Y Él les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, apártense de mí, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora dice, el secreto del gozo está en saber que Dios nos ama, aunque la sociedad nos llame retrógrados, intolerantes, crédulos, legalistas, fariseos, y hasta los falsos religiosos te van a criticar. Es más, tus vecinos te van a malmirar, van a decir el aleluya, el gritón, el que canta, el que predica, el que trae su Biblia, el hipócrita, te van a decir de todo. Pero que esto no te afecte, que esto tú lo puedas llevar a la presencia de Dios, porque dice la Escritura que cuando hablen mal de nosotros con todo tipo de mentiras, vamos a ser bienaventurados. Puede llegar el punto hasta inclusive que tu propia familia te elimine de su vida. ¿Y qué vas a hacer? Pues yo aquí puse un pensamiento. Yo sé que si pierdo todo por Cristo, no he perdido nada, porque lo tengo a Él y lo tengo todo. ¿Sí? Pablo dice esto. Eso es algo que el apóstol Pablo lo experimentó en su propia vida. Dice, todas las cosas las tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Sí? Y no es que nos vamos a salir a pelear ahorita con todos nuestros vecinos, familiares y amigos. Es simplemente el hecho de que si no cabemos en sus vidas porque creemos en Dios, en sus promesas y en la fidelidad de la palabra, entonces pues tenemos que seguir adelante, hermanos. Dice el Señor Jesús que cuando no acepten a alguien o la predicación en un pueblo, que sus discípulos salgan, sacudan el polvo de su calzado y sigan adelante. O sea, que no se lleven nada de esas situaciones, que no se lleven las malas experiencias, que no se lleven las agresiones, los insultos, sino que vayan, que se limpien y sigan adelante en su tarea. Hace unos años fuimos a repartir folletos con unos muchachos que venían aquí cuando la iglesia se llamaba Oaxaca para Cristo. Y algo pues muy bonito es eso de salir a la calle y repartir folletos, platicar con las personas. Pero estos muchachos no habían ido nunca a repartir folletos. Entonces una de las chicas dice, ¿sabes qué? Me sentí terriblemente mal porque la gente me malmiraba, me insultaron, me ofendieron. Ya no voy a ir, dijo. Y le digo, es que eso es parte del crecimiento cristiano. Porque nosotros no estamos predicándonos ni estamos
promocionándonos a nosotros mismos, ¿no? Si no, seríamos como los candidatos, vota por mí. Y esto es algo que las iglesias a veces no entienden, porque hacen mucho énfasis en el liderazgo que tienen. O sea, el nombre de su pastor tiene que ser reconocido. Cada vez que se hace alguna cosa, ponen en grande el nombre de sus líderes para que los conozcan a ellos, porque quieren ser famosos. A mí no me interesa que me conozcan a mí, lo que me interesa es que conozcan a Cristo, ¿sí? O no sé cuántas veces les he repetido mi nombre recientemente. ¿Alguien sabe cómo me apellido? No, ¿verdad? Porque no hace falta. Con que me llames hermano, con que me llames apóstol, nada, ¿no es cierto? Profeta, ungido. Que la gente ama los títulos. Por eso es que nos gusta que nos digan arquitecto, licenciado, bueno, tú ponle lo que tú quieras, porque a la gente le gusta ser reconocido, quiere ser más que el otro. Ahora, nadie quiere tener problemas con nadie. Bueno, regularmente, ¿no? No queremos pelearnos con nadie, pero si llega a pasar, sabemos que si Dios nos ama, no habremos perdido nada en el mundo. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses 3:8, esta es la Nueva Traducción Viviente, si quieren escucharlo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No estamos esperando, deseando que todos nos odien, pero es bien sabido que existe una persecución y esta produce una más íntima comunión con Dios, donde recibimos consuelo a través de su palabra, dándonos a comprender mejor el amor de Dios. Porque si un día nos aborrecen y nos expulsan del lugar donde estamos, sabremos que Dios en su perfecto amor nos sostendrá. Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo 5:11 al 12. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Dice el Señor, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera, ¿sí? Porque donde quiera que tú llegues, la palabra tiene que incomodar a las personas, no tiene que hacerlas sentir bien, porque entonces sería motivación barata, ¿sí? Cuando tú vengas a la iglesia y te sientas pecador por lo que escuchaste en el mensaje, quiere decir que ese mensaje hizo lo que tenía que hacer. Porque cuando sales poderoso, sintiéndote extraordinario, mejor que los demás, entonces quiere decir que tal vez fue mucha motivación lo que hubo ese día. Hay un testimonio del hermano Nicky Cruz, ustedes lo van a conocer alguna vez por la historia de la cruz y el puñal, pero posteriormente cuando él se convirtió, cuando él ya estaba yendo a las reuniones, le hablaron del poder de Dios, ¿no? Y él entendió que este poder era real, pero lo tomó desde el punto de vista humano. Entonces dice su testimonio que salió a las calles de Nueva York, vio un edificio muy grande y vio que tenía una columna bastante grande en la esquina y se sintió muy poderoso en el espíritu. Entonces dice que él pensó y dijo, tengo tanto poder de Dios que le voy a dar un golpe a esa columna y la voy a quebrar. Y fue y golpeó con toda su fuerza a la columna. ¿Y qué creen que pasó? Se rompió la mano. Porque nuestro poder que Dios nos ha dado no es para destrucción, no es para que nos exhibamos, no somos Sansón. Somos siervos del Señor que predican su nombre. El Señor nos mandó a ser más como Él es. ¿Cómo es Él? Es amor y misericordia, ¿sí? Aunque también dice la Escritura que Dios es fuego consumidor. Él es justo, va a darle a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, Dios no nos está mandando a destruir, nos ha mandado a edificar. Aquí hay un ejemplo. Dios amaba a Abel, por eso lo odiaba a Caín. Ustedes recuerdan esta historia. Dios vio en Abel a un hijo obediente, a alguien amoroso, y tuvo favor de él. ¿Qué hizo su hermano? Lo mató por envidia. Dios escogió a Jacob, por eso lo odiaba a Esaú. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que lo persiguió? Inclusive Jacob tenía tanto miedo de regresar a su casa que mandó primero a sus mujeres y a sus niños cuando regresó, que dijo, si voy yo primero, segurito caigo ante mi familia, ¿no? ¿Y qué pasó? No, su hermano lo recibió y hasta le dio un abrazo, porque ya lo había perdonado. Ahora Jezabel perseguía a Elías porque sabía que Dios lo usaba verdaderamente.
Jezabel es una de las peores mujeres que hay en la Biblia, porque tenía poder político y lo que hizo fue perseguir a los siervos de Dios. Tenía sus propios profetas del mal, que al final Elías les corta la cabeza. Y cuando supo esto Jezabel, dijo una amenaza: sepan que así le voy a hacer también a Elías. Y cualquiera diría, bueno, Elías le cortó la cabeza a los profetas de Baal, pues esa amenaza le resbalaría como si nada. ¿Y qué pasó? En su humanidad Elías se perturbó por esto y se fue a esconder en una cueva. Sí, porque a veces lo que nos dicen causa un efecto en nosotros. Después vemos cómo el Señor lo redimió y hizo algo maravilloso de él. Saúl odiaba a David porque Dios lo había escogido para estar en lugar de él. Recordemos que también quería matarlo. Qué triste es cuando dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestro mismo círculo, tenemos enemigos. Pero dice la Escritura que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino que son los espíritus que a veces usan a las personas. Yo siempre he creído que podemos llegar a ser instrumentos del mal si nos dejamos influenciar por él, por el maligno. Recuerden ustedes que a Pedro le pasó. Jesús dice: yo voy a ir a la muerte, voy a entregar mi vida, voy a ser sacrificado. Y Pedro le dice: no, Señor, que no te acontezca esto. Cualquiera diría: no, pues es que Pedro se sentía tan conmovido que le dice al maestro: no queremos perderte. Y Jesús no le dijo: sí, Pedro, no te preocupes, todo va a estar bien. No, le dice: aléjate de mí o apártate de mí, Satanás, porque no quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Tenemos que entender que hay una voluntad en todas la voluntad de Dios es en todas las cosas que nosotros hacemos en este mundo. Luego dice: los fariseos y los religiosos en el tiempo de Jesús lo odiaban porque él decía que era hijo de Dios. ¿Sí? Él recibió muchísima persecución por los que según o supuestamente eran adoradores de Dios y conocían a Dios. Aquí no se le opusieron los filisteos, aquí no se le opusieron los de otras naciones, fue su misma gente, los que debían hacer la voluntad del Padre, los que se opusieron al ministerio de Jesús. Y esto es bien triste, porque yo puedo llegar a creer inclusive que el diablo puede usar hasta a los pastores para hacer el trabajo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en lugar de estar consagrada a la persona, está involucrada en cosas del mal, o sea, está dándole su voluntad a las cosas del maligno. Ahora, si todo esto le pasó a los grandes siervos del Señor, ¿cómo podemos pensar que no vamos a sufrir también nosotros en esta tierra caída, en esta creación que está corrupta? Ahora, Dios no nos ha abandonado, ni debemos pensar que está lejos de nosotros o que está enojado con nosotros. Algunos van al extremo de pensar que el cristiano solamente debe estar bien y debe irle bien en todo y prosperar. Pero la Escritura nos muestra que el verdadero cristiano, en este libro del Apocalipsis, tiene algunas características. Porque nosotros tenemos muchas veces mala teología. ¿Qué dice la mala teología? Bueno, hemos escuchado del Evangelio de la Prosperidad. Y dice: Dios te quiere bendecir, te quiere rico, te quiere joven, sano, fuerte. Todas las cosas buenas te tienen que pasar porque tú eres hijo de Dios. Así que reclámalo, así que pídelo, así que dile al Señor: así dice la palabra, así dice la Escritura. Y muchas veces la gente lo cree y dice: Señor, yo reclamo esto para mi vida. Y ponen ciertos pasajes bíblicos, pero sin contexto. ¿Sí? Necesitamos entender qué es lo que realmente dice la Escritura, para quién lo dijo y qué cosa es para nosotros. Aquí hay algunos puntos, si quieren anotarlos, si no luego los anotan con calma, les puedo pasar los apuntes. Punto 1: soporta las pruebas, la lucha y al final mantiene la fe y el buen testimonio. Recuerden que estas son las características de un verdadero cristiano. Ahora, no nos dejemos llevar por la ideología de la prosperidad solamente. Nos vende una ideología barata, muchas veces esta ideología acerca del cristianismo, que se basa en lo económico y el disfrutar de la vida. Y por falta de la palabra de Dios, es como una semilla que no tiene raíz profunda y al salir el sol se seca. Sí salió la plantita, pero se secó porque no tenía raíz profunda. Necesitamos nosotros leer la Biblia y entenderla para que nosotros podamos aplicarla.
Diariamente alrededor del mundo los cristianos son muertos por causa de la fe en Jesucristo. Ahora, punto 2. Padecen tribulación y pobreza, pero podemos ver como en este paréntesis que hay en ese capítulo 2 de Apocalipsis, en el verso 9, dice, pero tú eres rico. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos padecer tribulación y pobreza, sin embargo somos ricos. Y ahorita dijo algo mi hermano Luis, que a veces coincidimos en algunas cosas, me dice, tal vez no teníamos, pero somos ricos en el Señor. Y eso pasa muchas veces, porque esta comunidad de cristianos había perdido su sustento económico por la persecución de los judíos. Los que tenían un empleo lo perdieron porque los judíos hablaron mal de ellos. Entonces los corrieron de su trabajo. O si tenían un oficio, les quitaron su oficio. Y son una iglesia que cayó en una escasez económica estando en una comunidad rica. ¿Sí entienden esto? Sería como si, digamos, viviéramos en Estados Unidos, pero no tenemos dinero. Entonces dirían, oye, pero tienes dinero porque estás en Estados Unidos. No, todo el mundo cree eso. Y digo, no, pero no tengo. Así estaban esos hermanos, pero no porque no trabajaran, porque tenían muchos enemigos poderosos que los estaban persiguiendo. Los cristianos tal vez no tienen riqueza material, pero tienen la bendición del cielo. Y delante del Señor somos ricos por su palabra, porque somos herederos del reino. Seamos ricos para con Dios, para que no seamos tan pobres que lo único que tengamos sea dinero. ¿Sí? Hagamos tesoros en el cielo, porque esto es a final de cuentas lo que el Señor quiere de nosotros, que no pongamos nuestra mirada aquí en la tierra nada más, sino que recuerden que vamos a una eternidad, debemos estar invirtiendo allá. ¿Sí? No me refiero a que ahorita van a soltar aquí los diezmos, ¿no? Sino me refiero al hecho de que hagamos la obra que el Señor nos dispuso. Punto 3. Tenían poca fuerza, porque no dependían de su propia fuerza y capacidad, de su conocimiento o influencia. Aquí tenemos que entender bien esto, porque dice Pablo que cuando Él es débil, Él es fuerte. Entonces, cuando se acaban nuestras fuerzas humanas, tenemos que depender de la fuerza de Dios. Y esa sí no se acaba, ¿sí? Porque aprendieron a depender de la fuerza del Señor. Y es así que glorificamos a Dios, porque toda la gloria es para Él, ¿sí? O sea, no decimos yo gané esta batalla por mi fuerza, por mi poder, por mi conocimiento, sino que fue Dios quien me sostuvo y me dio la victoria. ¿Verdad que es difícil hacer esto? Porque la mayor parte de la gente siempre quiere tener algo de crédito en las cosas. Porque aunque somos débiles, vamos a hacer proezas en Cristo, porque Él abrió la puerta que nadie puede cerrar, ya que no depende de nuestro poder, ni de nuestra inteligencia, ni nuestra experiencia, ya que todo es por el poder de Dios. Y Pablo dice acerca de esto en 2 Corintios 12:10, si gustan buscarlo, si no lo leo, es la Nueva Traducción Viviente. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo entendió y lo aplicó en su vida. En estos pasajes que leímos también hay 3 mandatos del Señor, y si ustedes gustan anotarlos, si no luego se los paso también. Primer mandato, retén lo que tienes. Segundo mandato, sé fiel hasta la muerte. Tercer mandato, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sí? Porque ahorita, como decía mi hermano Luis también, bien dicho, si nosotros aprendemos a depender de Dios, no tendría por qué haber ansiedad en nuestra vida. Es solamente que a veces se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso y queremos controlar las cosas nosotros. Por eso es que en este tiempo donde estamos viviendo hay tantas enfermedades mentales, porque la gente dejó de depender de Dios y quieren depender de sí mismos. Imagínense ustedes que hay mucha gente que ahorita dice, Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. ¿Se imaginan ustedes entonces a este Dios bueno y justo, que estando tú en tu capacidad completa de decidir si ir a alabarlo o no, preferiste no hacerlo porque no te interesa en lo más mínimo, a que Él en la eternidad diga, bueno, como Él no quiero que se vaya al infierno, lo voy a traer al cielo para que me alabe todo el tiempo? Pero esa persona no quería y nunca quiso alabar a Dios en vida.
¿por qué lo va a hacer en la eternidad? ¿Se imaginan ustedes? Dios es tan bueno y misericordioso que no va a hacer eso. Le va a decir a esta persona, ¿sabes qué? No quisiste nada de mí. Ok, está en un lugar donde no estoy yo. Por eso es que este dolor y esta aflicción que tienen las almas que están en el infierno es porque tuvieron la oportunidad y no quisieron hacerlo. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la invitación de parte de Dios y prefirieron la maldad, prefirieron la oscuridad. Entonces los que estamos aquí no es que hayamos sido mejores, es solamente que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio un nuevo sentir. Aquí también hay unas promesas que Dios nos ha dejado para que no solamente pensemos en que esta situación es algo negativo o que es todo sufrimiento, sino que también hay esperanza. Punto o promesa número 1 de Dios en estos pasajes: hay propósito y existe un término para el sufrimiento, porque no siempre vamos a sufrir. Ahorita vimos eso, el Señor un día cuando estamos en su presencia dice que se va a acabar la muerte, el dolor, y Él va a enjugar toda lágrima de sus hijos. Ya no va a haber más sufrimiento. Promesa número 2 dice: vengo pronto. El Señor está a punto de venir por su pueblo, por su iglesia, y es más cuando debemos poner atención en prepararnos para su venida. Las promesas ya se cumplieron, las señales están cumpliéndose. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Prepararnos para la venida del Señor. Maranata. Promesa número 3: te rescataré de tus enemigos y reconocerá que Dios te ama. Porque nuestros enemigos no son carnales, son espirituales. ¿Sí? O sea que no vayamos a echar piedras ahorita al vecino. Vamos a ganar la batalla desde lo espiritual. Y también Dios va a manifestar que Él tiene amor y misericordia para nosotros. 4: te daré la corona de la vida. Porque aquí hay que entender algo: aunque esta vida se nos termine, nosotros no vamos a morir realmente, porque tenemos vida eterna. Y por eso es que dice que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, porque para Él no vamos a morir. Partimos de este mundo y nos vamos a su presencia. Hay un pensamiento que me gusta como dice: adiós mundo cruel, hola Cristo amado. ¿Sí? Porque el Señor está ahí esperándonos. Y otra cosa, ya sea que Él venga o nosotros vayamos, estamos seguros en su mano poderosa. Promesa número 5: te haré columna en el templo de mi Dios. Nosotros necesitamos ser, hermanos, estas personas que edifiquen la iglesia de Cristo. Necesitamos ser personas preparadas y capaces para afrontar los retos que la iglesia está demandando hoy en día. Porque si fuera nada más que nosotros viniéramos a escuchar la palabra, estaría bien. Pero Dios nos está llevando no nada más a escucharla, a ponerla en práctica y a compartirla. Ahorita tienes chance porque estás aquí creciendo apenas, ¿no? Pero tú vas a predicar, tú vas a evangelizar, tú inclusive puede ser que un día vayas a otros países. Dios tiene cosas maravillosas que nosotros vamos a ver en el futuro. 6: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, porque nosotros llevamos el nombre del Señor en nuestra vida. Nosotros no brillamos por luz propia, somos el reflejo de su gloria, de su gracia, de su amor. Y esto el mundo lo va a ver. El mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Como una reflexión final y como cierre, le puse: hermano, hoy es el tiempo para venir a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida en abundancia. No una vida mediocre, no medio vivir, no ir sobreviviendo, una vida en abundancia. Porque no importa dónde estemos, esa vida ya la tenemos porque Cristo la ganó para nosotros. Dice el bebé, amén. Él es quien nos ama como nadie nunca podría hacerlo, ¿sí? Porque nosotros podríamos decir, bueno, no hay amor más grande en este mundo que el amor de madre. Porque las mamás aman desinteresadamente, aman plenamente, aman con todo su corazón. Sin embargo, Dios nos ama más que eso, ¿sí? Ahora, ¿qué más? No, pues quieres ponerle un esposo, un hijo, una hija. Dice la Escritura que el amor que nosotros podemos dar como cristianos es simplemente parte de lo que el Señor nos ha dado a nosotros en amor, porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo de su gloria, de su majestad, para venir
a salvarnos. ¿Sí? Dios nos amó como nadie jamás nos va a amar, como nadie nos ha amado ni nos va a amar. Ahora, Dios quiere que su iglesia permanezca fiel, guardando la fe y el testimonio de Jesucristo hasta que Él venga. Y esto es algo complicado, porque a veces nosotros pues nos sentimos motivados a hacer la voluntad de Dios, pero nos gana nuestra carnalidad. ¿Pero qué tenemos que hacer? Leer la palabra. El Señor Jesús le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces meditemos más en la palabra, empapémonos de la palabra, llenémonos de la palabra, y esta santificación va a hacer que se refleje en nuestras vidas, para que mantengamos nuestra fe y estemos listos para el momento en el que el Señor Jesús venga por nosotros, ¿sí? Y no nos cansemos de hacer el bien, porque el Señor todo esto lo está tomando en cuenta. Fíjense, hermanos, que muchas veces nosotros como cristianos, y yo lo digo desde mi perspectiva, nos cansamos porque la vida ya es difícil. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras actividades, eso se lleva tiempo, tenemos nuestros compromisos en la sociedad, y a veces nos cuesta trabajo venir a la iglesia 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Y se nos hace un poquito tedioso. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a congregarme, el pastor leía algún salmo, y a veces escogía los salmos largos. Y yo decía: ay, ¿por qué escogí ese salmo largo? Ya vámonos a la alabanza. Porque en la alabanza pues era más divertido, ¿no? Ahí cantabas y aplaudías y era más entretenido. Y no se diga de la predicación. La predicación a veces duraba 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Yo ahorita veo a las personas y ya su capacidad de prestar atención está muy disminuida por la tecnología. Todo queremos que sea rápido. Y si se tarda un poquito más del tiempo, ya estamos así como que: ¿a qué hora se acaba esto? Y la verdad, hermanos, es que vamos a ir a alabar al Señor por la eternidad. Entonces debe gustarnos lo que hacemos aquí en la tierra, porque allá en la eternidad lo vamos a hacer todo el tiempo, ¿sí? Y el Señor nos va a ir cambiando poco a poco. Esto no es algo que de un día para otro sintamos todo el gozo del Señor y toda la disposición de hacer lo que Él quiere. Es un proceso, pero leamos la Biblia, hermanos. La Biblia nos va a hacer que tengamos esto más arraigado en nuestro corazón, porque la Biblia nos va limpiando, nos va purificando, nos va santificando y nos va haciendo más como el Señor quiere que seamos. Lean su Biblia, lean su Biblia. Si no puedes leerla, cómprate cómprate unos audífonos, iba a decir, ¿no? Pero o ponle en tu teléfono. Hay Biblia hay una aplicación que te lee la Biblia. Entonces, si no puedes leerla, pero la estás escuchando, lo ideal es que la leas, ¿no? Pero si puedes escucharla, escúchala, para que nos inundemos más del Señor y así podamos entender su voluntad y ponerla en práctica en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordia, te damos las gracias porque tú eres bueno, maravilloso, Señor. Hemos visto en tu palabra cómo hablas con anticipación, Señor, a tu pueblo y nos muestras cuál es tu voluntad. Te pedimos que tú nos ayudes para que nosotros podamos entenderla, Señor, para que podamos hacer el plan y el propósito que tú nos has dado para este tiempo, Señor, para este lugar donde estamos. Que nos prepares, que nos capacites, Señor, para lo que vamos a hacer en el futuro. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están apartados o alejados de ti, de nuestra familia, de nuestros amigos. Tócalos, Señor, con tu Santo Espíritu. Quebranta todo corazón duro, darles la sensibilidad, Señor, para que ellos puedan entenderte, para que puedan, Señor, seguir tu voz. Te damos las gracias, Señor, por los que estamos hoy aquí, porque es por tu gracia y misericordia, Señor, que podemos estar. No es por nuestra capacidad, nuestras fuerzas o nuestro conocimiento, sino que, Señor, es por tu gracia, por tu amor. Y, Señor, ayúdanos para que podamos dejar lo que nos estorba, lo que nos pesa, y podamos entregarnos a ti plenamente para que tú nos uses, Señor, como tú quieras. Bendice a nuestras familias, bendice, Señor, a los matrimonios, bendice a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Que seas tú, Señor, glorificándote en cada uno de nosotros. Bendice nuestros trabajos, bendice la fuente de nuestros ingresos, que la obra de nuestra mano, Señor, tú la prosperes y nos hagas ir a otro nivel, Señor, siempre en nuestras vidas, que no nos quedemos estancados. Queremos, Señor, que tú seas glorificándote en nosotros y que nos ayudes para hacer tu voluntad. Todo esto, Padre, te lo pedimos en esta noche en el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Le voy a dejar el lugar a nuestra hermana. Que Dios les bendiga.